esta noche de este lugar y decir, valió la pena. Estuve adorando a Dios, el Señor me habló, me corrigió, me alentó, me animó. Amén. Él lo hace porque Él es bueno. Gloria a Dios. Los niños pueden salir a la escuelita, a llevar a la maestra, pueden ir arriba con cuidado. Y le vamos a pedir al hermano que esta noche va a traer la palabra, que pase. Orlando, el doctor Orlando Farasi, él va a compartir. Buenas noches, hermanos. Quiero pedirles que allí sentados donde están, cierren los ojos un momento. Cierren los ojos conmigo. Imagine una oscuridad absoluta. No ve nada. Lo rodea la oscuridad. Está oscuro arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda. Está todo negro, no ve nada. De pronto, véalo conmigo, imagínelo en su mente, un punto en el medio de la oscuridad se pone incandescente y empieza a aumentar, a ponerse rojo, hasta que finalmente estalla en una cascada infinita de distintos colores. Se disemina por toda la pantalla negra que usted estaba viendo. Son puntos luminosos que se expanden hacia arriba, hacia abajo, adelante y atrás. Y en uno de esos puntos, cada uno de ellos son millones de soles, rodeados de materia. Véalo en su mente, imagínelo. Y en uno de esos puntos de materia estamos nosotros. Abrimos los ojos en esa oscuridad, pero usted continúe imaginando. Cierre los ojos acá y continúe imaginando. En ese punto seguimos rodeados de oscuridad, pero mirando hacia el este se ve una pequeña aurora, una pequeña luz que comienza a crecer, y en un instante aparece el sol. Y como el camino de los justos, dice Proverbios, es como la luz de la aurora que va creciendo hasta que el día es perfecto, el sol cuando sale y entra en su plenitud ilumina todo, absolutamente todo, y lo que antes era oscuridad absoluta, hoy es luz. Así son los tiempos fundacionales. De la nada pasamos al cosmos, del cosmos al orden, del orden a los días que se suceden uno al otro. Un día sigue a otro día, dice la palabra en Eclesiastés, y cada día tiene su propio afán, pero es precioso cuando cada día la aurora funda un nuevo día. Estoy feliz
de este tiempo que nos toca vivir. Y quiero compartirlo con ustedes porque es un tiempo de refundación. Atrás podemos dejar la oscuridad, atrás podemos dejar las equivocaciones, atrás podemos dejar todo en lo que nos equivocamos. Y como dice Pablo, dejando atrás el peso del pecado que nos agobia, prosigo adelante hacia la meta. Tiempo de refundación. Padre amado, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque tú eres un Dios de segundas oportunidades, porque tú eres un Dios perdonador, porque eres grande, Señor, para bendición y lento para la ira, grande en misericordia, grande en perdón, porque tú eres un Dios amoroso que siempre nos das nuevas oportunidades. Estoy feliz de estar en un tiempo de refundación de mi congregación, porque nos das una nueva oportunidad para hacer las cosas bien. Las cosas viejas pasaron y tú quieres hacerlas hoy nuevas. Quiero transmitirles a ustedes, hermanos, lo que el Señor puso en mi corazón. Estamos refundando la congregación, la CCA. ¿Y cuál es el diseño que tendrá nuestra iglesia? Sabemos que nuestro pastor fue llamado con una visión y tenemos una visión a la cual todos nosotros nos hemos sumado y estamos encolumnados con él para cumplirla. Pero ¿cuál es el diseño que Dios quiere para nuestra iglesia? ¿Cuál es el diseño operativo con el cual nosotros vamos a cumplir esa misión? Bueno, en el mundo hay mucha visión acerca de lo que es una iglesia victoriosa, una iglesia triunfante, una iglesia en la cual uno quiere estar. Hay muchos que piensan que el número es un buen indicador. Hay iglesias que son mega iglesias. Hay ministerios que se han formado de forma tal de construir mega iglesias, en las cuales directamente es imposible conocerse, porque son tantos los miembros que ni el pastor conoce el nombre de ellos. Sin embargo, la Biblia dice, el Señor Jesús lo dijo, no temáis manada pequeña. Claro que los números de Cristo no eran nuestros números. Y el Espíritu Santo, a través de Pedro en la primera predicación, hizo que se convirtieran 3,000 y al poquito tiempo, en el capítulo 4 de Hechos, se convirtieron 5,000 más. Por lo tanto, los números pequeños nuestros que nos conforman a veces no son los números del Espíritu. En el transcurso de pocos días, los creyentes en Hechos eran 8,000 hombres con sus familias. El número es un indicador en este mundo. O si no, también la influencia y el poder. Hay iglesias que son poderosas porque tienen gente que está influenciando en distintas áreas de la sociedad. En Córdoba, Cita con la Vida es una iglesia así. Los gobernantes le consultan. ¿Será eso una iglesia exitosa? Tal vez sí, tal vez no. Otros piensan que el poder que da la capacidad económica que tiene una iglesia
es lo que le da la medida de la iglesia. Y si bien es cierto que el dinero es muy importante, porque con el dinero nosotros podemos hacer muchas cosas que son buenas y que el Señor quiere, sin ir más lejos, cada vez que el pastor ha sido llevado a ir a un viaje largo, como tuvo que ir a Israel, costó mucho dinero y sin dinero no se puede hacer. Por lo tanto, el dinero es importante, pero ¿será eso el indicador de la calidad de la iglesia? Otros hablan de dones, iglesias poderosas en dones, en los cuales pasan muchas cosas que nos dejan con la boca abierta. Gente que se sana, paralíticos que se levantan de las sillas de rueda, gente que abandona las muletas, los dones. El apóstol Pablo, cada vez que se dirigía a una iglesia, comenzaba con una oración y les decía, porque esa oración que hacía, esos 2 versículos que escribía, estaban dando una radiografía de la iglesia a la cual se estaban dirigiendo. Por ejemplo, y quiero analizar un poquito junto con ustedes, en la primera carta del apóstol Pablo, en el libro de Corintios, a los Corintios, dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Era Corintios, la iglesia de Corinto, la iglesia perfecta? Por lo que nosotros vemos, dice el apóstol, que Cristo había sido confirmado en vosotros. O sea que era una iglesia que se había convertido de los ídolos y del mundo a Jesucristo. Y Cristo estaba en la iglesia. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación. Y antes dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. La iglesia de Corinto era una iglesia muy especial, era una iglesia poderosa. Estaba situada en una ciudad poderosa, era una ciudad grande en aquella época, más de 600.000 habitantes, en una zona muy importante, en un istmo que comunicaba una zona con otra de Grecia. Era una zona de mucho comercio, había mucho dinero y los de Corinto eran bastante engreídos y orgullosos de su posición. Y además habían sido dotados por el Espíritu de ciencia. Lo dice bien claro, dice, en toda palabra y en toda ciencia. Pero no era solamente esto, sino que también tenían dones espirituales. Aparentemente este es el modelo. Pero ¿saben? A continuación comienza la carta de Pablo. En el capítulo 1, versículo 10, comienza a hablar
acerca de una iglesia que estaba dividida. Una iglesia en la cual había distintas facciones. Había gente que decía que era de Pablo, otra decía que era de Apolos, otro decía que era de Pedro y otro decía que eran de Cristo. Estos eran mucho más espirituales. Además, como habían sido dotados de palabra y de ciencia, los predicadores eran muy notables, eran grandes oradores. Y entonces cuando se escuchaban las predicaciones, las distintas facciones, me los imagino después que terminaba el culto, qué bien que estuvo nuestro líder. Pero había división. Una iglesia dividida y envanecida en sus propios razonamientos. En el capítulo 3, de los versos 1 al 4, Pablo nos habla acerca de la inmadurez que había en la iglesia. Dice Pablo, quise hablarles como maduros, pero no pude hablarle como maduros. Quise darles alimento sólido, pero no pude, tuve que darle leche porque son inmaduros. Saben, es hermoso cuando vemos nacer un niño y ese niño se alimenta con leche y vemos rápidamente cómo ese niño va ganando en peso, va ganando en medida y va creciendo. Y cuando todo es perfecto, llega un momento que deja la leche y comienza a comer alimento sólido. Empieza primero con papillas y después se pasa a los alimentos sólidos. Y ese es el orden natural, pero cuando se necesita dar comida sólida, no sirve la leche. Pablo le tiene que decir a los de Corinto, no les pude alimentar. Porque no solamente están divididos, sino también que son inmaduros, absolutamente inmaduros. Y seguimos en el capítulo 4 del verso 7 al 8, nos habla de la ingratitud que tenían los de Corinto. Porque habiendo recibido el evangelio de Pablo, pero como habían crecido, entre comillas, en conocimiento y en ciencia, le tenían a menos al apóstol. De manera tal que el propio apóstol tuvo que defender su apostolado. Y siendo ellos sus hijos en Cristo, por ingratitud lo tenían a menos. Estimando que Apolos o alguno de los otros que habían nacido en esta iglesia eran superiores a Pablo. En el capítulo 4, del verso 18 en adelante, nos habla de el envanecimiento que tenían por los dones oratorios que habían recibido. Y más adelante, en el capítulo 5, nos enteramos que había tremendos problemas de inmoralidad, de tal modo que aún uno estaba viviendo con su madrastra, cosa que ni aún en el mundo él ha tolerado. En el capítulo 6 nos habla de las peleas que había, porque no solamente tenían divisiones y facciones, sino que también se enojaban entre ellos y en vez de buscar la sabiduría de los ancianos, iban a juicio delante de los tribunales naturales, de los tribunales de Corinto, llevándose a juicio unos a otros, hermano contra hermano. No estoy hablando de juicios con el mundo, eran entre hermanos. En el capítulo 6, del 12 en adelante, nos habla de la falta de santificación que había en la iglesia, en la cual había adulterio, fornicación, hechicerías, borracheras, de todo. De manera tal que Pablo les tiene que decir, no se confundan,
¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni etcétera, 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 heredarán el reino de Dios. En el capítulo 7 nos habla de problemas con los matrimonios, divorcios. En el capítulo 8, problemas con la comida, porque había gente que no quería comer lo de las viandas que habían sido sacrificados a los ídolos. Y había otros que decían que ellos estaban en condiciones de comerlas, de manera que también por esto se peleaban. En el capítulo 9, otra vez rebeldía y egoísmo con los apóstoles. En el capítulo 10, idolatría y fornicación espiritual. En el capítulo 11, problemas con la vestimenta de las mujeres. En el capítulo 11 del 17 al 22, abusos en la cena del Señor. En el capítulo 12, mal uso de los dones espirituales. En el capítulo 14, problema con las lenguas. Iglesia llena de dones, de ciencia y de palabra. Ahora bien, ¿qué les parece? ¿Es este el diseño? El diseño no está en los dones, no está en la ciencia, en el conocimiento, no está en la palabra, no está en el número, no está en el poderío económico, aunque quizá todo esto se vea reflejado en una iglesia que realmente el Espíritu Santo esté trabajando con poder. Ahora bien, ¿cuál es el diseño? ¿Cuál es el diseño que la Biblia nos enseña para una iglesia normal, una iglesia como el Señor quiere? Vamos a volver a las salutaciones de Pablo. Busquen en Romanos capítulo 1. Dice en el versículo 8: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La iglesia de Roma era una iglesia evangelística. La fe de los romanos se expandía por todo el mundo. En la carta de Pablo a los Gálatas, pasó por alto el agradecimiento a Dios y la salutación, porque estaba tan enojado con los Gálatas que no le dio tiempo a eso, sino que directamente empezó con la reprimenda. Le dijo: oh Gálatas insensatos, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Por lo tal, en Galacia no hubo muchos agradecimientos al Señor por lo que ellos estaban haciendo, pero en Éfeso encontramos en el capítulo 1, verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Y en el verso 15 dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza
a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En Filipenses, en la carta del apóstol, dice, en el capítulo 1, verso 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. En Colosas, Pablo dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Y en Tesalónica, Pablo dice, acordándome sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo, cuando estaba amonestando a los de Corinto, escribió uno de los capítulos más bellos de la Biblia. ¿Quién no se aprendió de memoria 1 Corintios 13? ¿Y quién no se lo recitó a su novia o a su novio? Yo se lo mandé a mi señora. Realmente es una poesía preciosa, pero quiero que lo leamos con profundidad espiritual. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo tenía bien claro cuál era el diseño de Dios para la iglesia. Él sabía muy bien que lo primordial era la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero esa fe nos lleva a algo
Y ese algo es la esperanza en lo cual nosotros estamos ansiando llegar. Y finalmente el amor, que es la amalgama que une todo para que todo funcione correctamente en una congregación. El diseño de Dios que Pablo transmitió a las iglesias suyas, de las cuales nosotros somos sus descendientes, es que en una iglesia tiene que haber fe, esperanza y amor. Esta es una casa de fe. Siempre decimos que el pastor Eduardo es un hombre de fe, es un ejemplo de fe. Y cuando el pastor Fernando quiere impartir a otros pastores fe, lo llama al pastor Eduardo para que hagan fila y él les imponga mano y le sean impartidos por la fe que tiene nuestro pastor. En esta casa no falta la fe. Pero saben, nosotros cuando definimos fe, ¿qué es lo que decimos? Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la fe no es un fin en sí mismo. Nosotros no hemos sido redimidos para tener fe, y con fe es simplemente todo, ya hemos llegado a completar nuestra necesidad. La fe es un instrumento el cual nos hace aceptos delante de Dios, porque como dice en Hebreos 11, sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Ahora, ¿por qué dice también el apóstol? Porque es necesario que el que le busca crea que existe. Pero no es solamente fe, tiene que ser una fe positiva porque sabe que el diablo cree y tiembla. Es una fe que nos lleva a una transformación, es una fe que genera en nosotros un cambio, es una fe que transforma nuestra realidad, fe que no había transformado la realidad que vivían en Corinto. Siendo una iglesia de fe porque tenían todos los dones, y tenían ciencia y tenían palabra, y además eran muy elocuentes los predicadores, de modo que tenían que haber entendido todos lo que significa la fe en obra, no lo habían entendido. Y tenían una fe puramente de nombre, una fe en sí mismo. Esta es una iglesia de fe, esta es una casa de fe. ¿Es una casa de fe? Se lo pregunto, ¿es usted una persona de fe? No quiero que me conteste, quiero que se pregunte. ¿Soy yo un hombre de fe? ¿Fe en qué tengo? ¿Tengo fe en mis esfuerzos? ¿Tengo fe en mi actitud? ¿Tengo fe en mis conocimientos? ¿Tengo fe en mis capacidades? ¿En qué tengo fe? ¿Tengo fe en Cristo Jesús? Sí, un día, cuando me muera, voy a ir al cielo. ¿Esa es la fe? Cuando recién lo leímos, cuando Pablo habla a los de Tesalónica, dice en el versículo 3 del capítulo 1, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Sabe una cosa, amado hermano? Mi fe sin obras, lo dijo Santiago, no sirve. Santiago, el hermano de Jesús, dijo, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. La palabra dice que nosotros somos olor fragante a los que se salvan y somos olor de muerte y perdición a los que no creen.
¿Es nuestra fe una fe evangelizadora? De modo que, como dice en Tesalónica, no tuvimos necesidad de ir más allá a evangelizar, porque la fama de ustedes, su fe, se ha extendido por toda la zona. De modo que no necesitamos hablar, porque la fe puesta en obra habla. Estamos en época de elecciones y es hermoso cómo hablan los políticos, cómo prometen. Pero sabe, la gente cuando escucha un jingle o cuando escucha una propaganda de un político cambia ya de canal, porque está descreída. Nadie cree ya las promesas de los políticos, porque no es con palabras, es con obras. De nada me vale a mí poner un pescadito en el baúl de mi auto si yo voy a estar lanzando improperios cuando alguien me frena cerca. De nada me vale poner textos bíblicos en la luneta diciendo que yo soy cristiano si paso semáforos en rojo o excedo el límite de velocidad. Mi fe se tiene que traducir en obras, porque Cristo está en mí, como dijo recién el pastor. ¿Estamos con Cristo o estamos sumergidos en Cristo? En Colosenses capítulo 3 dice que nosotros hemos muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Cuando Cristo, nuestra vida, tu vida, hermano, mi vida, se manifiesta, entonces juntamente con Él soy manifestado en gloria. No hace falta que yo hable, no hace falta poner pescaditos ni poner textos bíblicos. Mi fe se traduce en testimonio. Es una fe que obra. Es una fe que obra. Luego el apóstol dice, permanece en la fe. Como decíamos, la fe no es un fin en sí mismo, sino que a través de la fe tenemos acceso a la esperanza. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Está tan desvirtuado el mundo evangélico y cristiano que ha sido invadido por Babilonia, por Grecia y por cuantos más, que nuestra esperanza es tener un auto nuevo, o que nuestra esperanza es tener un buen trabajo, o que nuestra esperanza es que nos sobre el dinero. ¿Sabe cuál era la esperanza de los primeros cristianos? Morir por Cristo. Cuando Pedro fue azotado, salieron de la cárcel gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir azotes por Cristo. La esperanza, ¿saben? Cuando el diablo se cansó de matar cristianos en los primeros siglos y se dio cuenta que por cada cristiano muerto aparecían 10 nuevos, dijo, estoy errando la táctica. Y entonces ideó un plan y lo buscó a un emperador romano que se llamaba Constantino, hizo un pacto y entonces todo el imperio romano pasó a ser cristiano y la sede de la iglesia pasó a estar en Roma y la iglesia se transformó y pasó de las catacumbas y de ser perseguida a estar en los palacios imperiales.
de no tener dónde apoyar la cabeza como Cristo, su mentor, pasó a ser dueño del oro del mundo hasta nuestros días. Esa es nuestra esperanza. Tan bajo cayó la esperanza. Para esto murió Cristo. Esa es nuestra fe. Y en el último siglo, en el siglo XX y principio del XXI, tuvo su auge el evangelio de la prosperidad. Y entonces una iglesia victoriosa es aquella que es próspera económicamente. Dios no nos quiere tener como miserables, muertos de hambre. Pero ese no es nuestro leitmotiv, no es nuestra causa, no es nuestro fundamento, ni es lo que esperamos. Nosotros esperamos el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en gloria. Buscando una iglesia blanca, limpia, sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Esa es nuestra esperanza, que se logra a través de la obra de la fe. Los de Corinto estaban tan envanecidos con su conocimiento, con su ciencia, con sus alocuciones, que se olvidaron de la santificación. Eran cristianos, no nos equivoquemos. No era que no eran cristianos, eran cristianos. Pablo lo dice bien claro, fueron confirmados en la fe de Cristo. Pero ¿cómo puede ser? ¿Escuchó de pastores pederastas? ¿Escuchó de pastores homosexuales? ¿Escuchó de pastores ladrones? ¿Escuchó de tantas cosas que pasan? Porque perdimos el norte. Nuestra brújula está descimantada. No sabemos cuál es el diseño. Y entonces en las congregaciones hay pecados económicos. El pastor de la iglesia más grande del mundo, con su hijo, no sé si todavía siguen presos, pero estuvieron presos por estafa. El pastor de Corea, no me recuerdo el nombre ahora. Un gran evangelista como Jimmy Swaggart cayó en el descrédito por salir de un prostíbulo. Pastores en los cuales el poder del Espíritu Santo estuvo en su mano. Y sin embargo, les pasó lo de Corinto. Iglesias llenas de pecado, a los cuales, como hizo Pablo a los corintios, les tiene que decir, no se equivoquen, porque ningún idólatra, fornicario, adúltero, homosexual, ladrón, mentiroso, tiene parte en el reino de los cielos. Nuestra esperanza es tener entrada al reino de Dios, al reino de los cielos, a través de la fe, a través de la santificación por la obra de la fe, a la cual nosotros tenemos acceso al reino de Dios, de nuestro amado Padre. Y por último, Pablo dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres características fundamentales en el diseño correcto de una iglesia. Pero el mayor de ellos es el amor. Saben, la fe y la esperanza están unidos al tiempo cronos. Porque cuando estemos en su presencia,
no necesitaremos certeza en lo que se espera y convicción de lo que no se ve, porque ya lo tendremos y estaremos en su presencia mirándole. La fe ya no será necesaria porque estaremos con Él. Y la esperanza de llegar a su presencia y decir, como dice el salmista Marcos Vidal, cara a cara espero verle. ¿Será una realidad? De modo que tanto la fe como la esperanza están en el cronos, pero el amor trasciende los límites del crono y está en el kairos, está en la eternidad, porque Dios es amor. ¿Saben? Hay muchas definiciones o conceptos que tiene la gente de amor. Para la juventud de nuestros días, amor es sexo. Y para los cristianos evangélicos, amor es una rara actitud parecida a lo que decía Mario Sánchez. ¿Se acuerdan de Mario Sánchez? Que hablaba en la televisión de los pajaritos y de las flores y de las mariposas, porque para nosotros, evangélicos del siglo XX y XXI, el amor es absolutamente místico. Los griegos tenían conocimiento y como buenos griegos disecan todo y disecaron el amor. Disecar significa separarlo, estudiarlo, verlo. Y disecaron al amor y entonces ellos tenían 4 tipos de amor y los mencionaban con distintas palabras, lo cual es muy inteligente, porque nosotros al englobar todo en una sola palabra, confundimos los tantos. El amor, ellos decían que había un amor que se llamaba fileo, o amor filial, un amor de compañeros, un amor de camaradas, el amor que se tiene en el grupo de jóvenes, por ejemplo, o que se tiene en un grupo de trabajo, el amor fileos. Otro amor, ellos decían que era el amor storge, que es como el amor fileo, pero con un compromiso mayor. Es el amor de la familia. Es un amor filial, pero además de filial, con compromiso. Yo no puedo dejar a mi familia siempre va a ser mi familia. Y entonces implica un compromiso. Ese era el amor storge. Luego el amor eros. El amor eros era el amor romántico o el amor sexual, el de los enamorados. Y finalmente el amor ágape. El amor ágape es del cual hablaba Pablo en el capítulo 13 de Corintios. Un amor que lo entrega todo, que entrega a su hijo. Es el amor de Dios. Hace 2 años tuve una conversación con el Señor. Él me dijo, el matrimonio es como la iglesia y la iglesia es como el matrimonio. Una pareja se une por una atracción. Esa atracción la produce una sustancia química que genera nuestro cerebro. Se llaman endorfinas. Y hay una persona, en este caso mi esposa, que respondió a mis ferohormonas. Mis ferohormonas
fueron detectadas por ella y yo detecté sus ferohormonas, lo cual nos atrajo e hizo que se iniciara una relación. Pero me dijo el Señor, esa reacción neuroquímica tiene un tiempo. Y sucede como los perfumes. Cuando uno se coloca un perfume, en un primer momento lo sentimos muchísimo, pero las papilas olfatorias después de un tiempo se acostumbran a ese perfume y ya dejamos de sentirlo. Y lo mismo pasa con las ferohormonas. 7 meses, me dijo el Señor, quizá porque es un número profético, pero 7 meses, me dijo el Señor, dura la pasión en un matrimonio. Quizás algunos sean más apasionados que otros, pero tienen que decirle a vuestros jóvenes que pasados 7 meses, esa atracción tiene que ser cambiada por algo mucho más estable y más duradero. Tienen 7 meses para desarrollar el compañerismo, la amistad, porque el compañerismo y la amistad va a generar amor. Y el amor no es un sentimiento ni una emoción. El amor soy yo. En aquella conversación que tuve, que fue tal cual se la estoy relatando, me dijo, ¿cuántos amigos tenés en mi pueblo? Y yo le dije, amigos judíos. Se enojó, me dijo, no, en la iglesia. Y le dije, 5, con sus esposas 10. Y me dijo, ¿cuántos son en la iglesia? Y yo contesté, 300. Fue el cálculo que hice en ese momento. Me dijo, cuando yo estoy en la pareja, los uno y formamos un núcleo indivisible y tenemos objetivos comunes, el primero de los cuales son los hijos. Los hijos no son una casualidad, hermanos, se deciden con el padre. Es algo muy importante, es el objetivo central de la familia. Y me dijo, la iglesia es igual. Si vos tenés 10 amigos y son 300, significa que hay 30 objetivos personales de grupo. Hay 30 objetivos diferentes. Por eso hay celos, contiendas y divisiones. Pero cuando los hermanos comienzan a amarse, cuando los hermanos comienzan a tener compañerismo, amistad y confianza, yo estoy en medio. Yo estoy en medio. Y cuando yo estoy en medio, hay un solo objetivo común. Y cuando yo estoy en el asunto, no hay división, ni celo, ni contienda posible. Ese es el diseño. Fe, esperanza y amor. Voy a leer de nuevo lo que escribe Pablo a los de Tesalónica. Capítulo 1, verso 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo,
porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros se ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ese es el diseño, hermanos, del trabajo de vuestra fe, de la obra de vuestro amor y de la constancia en la esperanza. No es simplemente esperar que el Espíritu Santo nos llene de fe. No es simplemente esperar que el Espíritu Santo nos llene de amor. Es un trabajo, es una obra y es una constancia. ¿Sabes? Recién leímos que a los de Éfeso, el apóstol, en el año 62 que fue escrita esta carta, le dice: doy gracias a vosotros por el amor que tienen ustedes. Y en el capítulo 2 de Apocalipsis, en el año 90, 30 años después, 28, 30 años después, le dice: tengo contra ti una cosa, has perdido el primer amor. En 28 años, aquello de lo cual se enorgullecía el apóstol por los dones espirituales que tenía la iglesia de Éfeso, desapareció. La fe es un trabajo. Debo poner mi fe por obra. El amor debe dar fruto. Yo no puedo dejar pasar a un hambriento a mi lado sin hacer algo. Y mi esperanza debe ser alimentada. Debe ser cimentada, debe ser constante. ¿Refundamos la CCA? ¿Con qué diseño? ¿Con qué diseño? Ustedes saben que la gente de afuera, cuando habla de la CCA, habla de una iglesia profética, una iglesia de profetas. Y sabe, hay un cliché, una idea que circula no sé de dónde, porque ¿quién fue el espíritu de la profecía y el profeta más grande de todos los tiempos sino Jesús? Y a Jesús se acercaban los niños, pero tenemos la fama de duros. Tenemos la fama de secos, tenemos la fama de insensibles. Yo no sé si es cierto, pero no importa tanto cómo nosotros nos consideramos, sino cómo la gente nos ve. Y hoy el Señor nos pide fe, esperanza y amor. Pero no el amor eros o el amor filial o el amor, nos pide el amor ágape. ¿Saben cómo terminó la conversación mía con el Señor? Me dijo: me es más fácil estar
en ustedes que entre ustedes. Yo quiero amar como Dios amó. Y si no me sale, lo hago. Me esfuerzo. Me tengo que esforzar porque es un trabajo. En Romanos capítulo 12 dice: por lo demás os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es algo volitivo, es algo que hago con mi voluntad. Yo me propongo cambiar. Y si he sido insensible, no lo quiero ser más. Si he dado la imagen de insensible, no quiero dar esa imagen. Me quiero preocupar por mis hermanos. Me quiero preocupar por el que sufre. Quiero orar por el que lo necesita. Y quiero que oren por mí. Porque nosotros, entre nosotros, que somos piedras vivas, la amalgama que nos acomoda y nos une es el amor. Y el amor no es un sentimiento. El amor es Dios. Yo te pido que te pongas de pie. Si te haces el propósito de amar como Él amó, si te haces el propósito de tener fe, pero no fe declamativa, sino fe que se pone en obra, si te haces el propósito de tener la esperanza de llegar a su presencia y un día estar con Él y decirle cara a cara: te amo, pasa acá, al frente. Vamos a dejar el tiempo de la oscuridad. ¿Saben lo bueno de refundar? Que no partimos del desconocimiento, sino que partimos de la experiencia. Sabemos que hicimos cosas mal. No las quiero hacer más. Sabemos que hay cosas que no quiero repetir. El Señor me va a dar poder y autoridad para no hacerlo más. Sabemos que hay pecados que no pueden estar en mi vida, ni pensamientos que pueden estar en mi vida, ni hábitos que pueden estar en mi vida, porque yo soy templo del Espíritu Santo y dice la palabra que no tenemos parte con rameras espirituales o de las otras. Por lo tanto, es necesario presentarnos delante del Señor como sacrificio vivo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, pensado. Inclinen la cabeza. Señor, estamos en tu presencia, Padre, y no queremos volver a cometer los mismos errores del pasado. Te pedimos perdón. Nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos como personas, como individuos, como iglesia, por no haber seguido tu diseño en la totalidad. Queremos hacer tu voluntad, Padre. Estamos dispuestos. Señor, aquí nos tienes. Ayuda nuestra incredulidad. Ayuda nuestra falta de fe. Ayuda, Señor, a cambiar nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a encontrar el diseño justo que tú tienes para la congregación CCA en Córdoba. Es una casa de fe, lo es. Pero queremos que esa fe se transforme en obra, que transforme, Señor, esta ciudad. Que transforme nuestras vidas, que transforme nuestras casas, que transforme nuestro entorno.
de manera tal que ya no sea necesario hablar más, porque nos verán a nosotros el testimonio de Cristo Jesús en nosotros. Señor, te pedimos que nos des persistencia en la esperanza, Señor, sabiendo bien cuál es nuestro norte, conociendo bien tu voluntad, sabiendo bien lo que tú quieres para nosotros, teniendo identidad en ti, Señor. Siendo, Padre, discípulos fieles a Cristo Jesús. Padre, queremos que nos llenes de tu amor, que tu amor sea la amalgama que une las piedras, Señor, que tu amor que sea lo que nos va uniendo uno con otro para hacer el propósito para el cual nos has llamado. Quédate con nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice a la iglesia en este lugar. Bendice a nuestro pastor, Padre, a su familia. Bendice, Señor, a nuestros hermanos que persistentemente están aquí presentes porque saben que tú tienes una misión y un propósito para cada uno de los que aquí estamos, aquí y ahora. Nos sentimos felices, Padre, porque nos das una nueva oportunidad, porque estamos en un nuevo comienzo, porque estamos en una refundación. Y tú, Señor, nos darás el diseño. Tú, Señor, lo vas a sembrar en nuestros corazones y fructificará y dará fruto a 100%. El camino de los justos es como la luz de la aurora, que va creciendo hasta llegar a la plenitud del día. Que eso sea una realidad en nuestros días. Que eso sea una realidad en nuestra vida y en nuestra iglesia. Amén, hermanos.